Ayer, bueno, un saludo a todos los que estáis aquí, los que iréis entrando. Sí, exacto, igualmente. A los que vengáis después ya os he saludado, aunque no veáis este saludo. Claro, este mes y pico que nos hemos visto, ¿vale? Me he sumergido mucho, pues muchas veces tú me hablas, la vía directa, la vía directa, la vía directa, ¿vale? Y me he estado sumergiendo mucho en de qué manera, ¿vale? La mente se contrae o se expande, ¿vale? Y bueno, Wow. al cabo y a la fin es, bueno, y hicimos un encuentro que hablamos de esto, ¿no? De que incluso cuando meditamos nos estamos muchas veces autoengañando, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando hablamos de espiritualidad es centra el foco, centra el foco, centra el foco, centra el foco, ¿no? Pero es una pregunta que te lanzo, ¿eh? Pero ¿hasta qué extremo si yo centro el foco realmente no estoy comprimiendo mi visión? Aunque sí que hay focos que son expansivos, ¿vale? Y otros que contraen. Pero incluso aunque uno sea expansivo, yo no estoy dejando que mi visión se amplíe, sino lo que estoy haciendo es, un ejemplo, ¿eh? Yo ahora miro la pantalla, estoy conceptualizando todo este momento y mi mente se está contrayendo en este momento, no estoy viendo lo real. ¿Eh? Sí que es cierto que si yo lo centro, el ejemplo que son como siempre en un vaso, mi mente se contrae en el vaso y si lo centro, ¿vale? En intentar observar la conciencia, sí que es cierto que mi mente se empieza a ampliar. Pero ¿hasta qué extremo la famosa frase de sé consciente, ¿vale? Es un post que puse, el ser consciente de algo está limitando tu visión porque eres consciente de una cosa. No eres consciente de la totalidad, ¿no? No sé qué. Esas son mis ollas de esta semana, bueno, de este mes, pero bueno. Es que está muy bien el planteamiento. Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos bien. Sí. No, es que todo, claro, llevamos un mes y pico sin vernos. Y yo estoy, ¿de qué manera? No, mi gran pregunta era, ¿y de qué manera yo puedo, es decir, no focalizar el foco? Lo que tú me dices siempre, la experiencia directa, bueno, la vía directa, la experiencia, sumergirte en la experiencia. Correcto. Ayer ¿Sí? anoche, mira, lo tengo por aquí apuntado anoche cuando Jorge decía, es que me pareció magistral. La verdadera libertad es una experiencia. Aún lo tengo apuntado aquí. Claro, la verdadera libertad es una experiencia. Pero es que aquí ocurren, en mi opinión, un par de cositas que son importantes mencionar, creo yo. Bueno, una, que nos ayudamos, la verdad no se puede describir. Entonces, hacemos lo que podemos. Intentamos, bueno, que hablamos a veces, apuntamos a una dirección, invitamos a una manera de ver la vida, porque no puedes, no puedes. Claro. ¿Y de qué herramientas disponemos? Bueno, disponemos de algunas herramientas prácticas y disponemos del lenguaje. Sí. El lenguaje es una de las mejores herramientas que tenemos para describir la verdad. Quizá, bueno, para mí las prácticas aún la aproximan más, ¿no? Pero el lenguaje es una herramienta fantástica, no sé si la mejor, pero una de las mejores. ¿Qué ocurre? Que aun siendo una de las mejores herramientas, es muy mala para describir la realidad. Porque en el momento que utilizas cualquier palabra, ya estás acotando, delimitando, conceptualizando, y es, aun siendo una de las mejores herramientas, es bastante mala. Me parece interesante que la gente se quede con este concepto, que todo lo que decimos realmente no tiene nada que ver con la verdad, pero son intentos, a veces lo conseguimos en función de cómo perciba el de enfrente, porque luego entra en juego la forma de percibir de cada persona. Son intentos de aproximarnos o de indicar, de apuntar o de señalar, como dicen muchas enseñanzas, la verdad. Aún así queda muy lejos, muy lejos. Entonces, cuando tú hablas de cosas como sé consciente o pone el foco, son formas de expresar que, siendo las más cercanas o las más apropiadas, de las más apropiadas para describir la verdad profunda, son muy toscas, ¿eh? Son muy, muy, muy toscas. Cuando empiezas a profundizar a ciertos niveles, te das cuenta de que el lenguaje llega un momento en que no sirve de nada, ¿eh? Yo creo que es mucho más útil, en un momento dado, creo que es mucho más útil dejarlo a un lado. Pero bueno,
es la herramienta de la que disponemos. Entonces, pues la vamos a seguir utilizando. Entonces, cuando hablamos de foco o de meditar o de enfocarnos en algo o de ser conscientes, pues sigue siendo muy limitado y puede que mucha gente lo lleve a la práctica de manera, en lugar de, bueno, has hablado de expansión de comprimir y de contracción. Puede que mucha gente lo lleve a la práctica de manera contractiva. Puede. Hombre, inicialmente, claro, es que todo, cariñosamente, es decir, todo desde el yo es un proceso. Entonces, inicialmente, cuando empezamos a autoobservarnos, lo que estamos haciendo es contraernos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un patrón, por ejemplo, de carencia y entonces empiezo a observar toda mi historia y veo el patrón de carencia, estoy siendo consciente de un patrón de carencia. Entonces, llega un momento las palabras, como tú bien dices, es que apuntan, es decir, la palabra es dual 100%. Entonces, es sumergirme en la experiencia. Entonces me empiezo a sumergir en la experiencia de qué. Bueno, la experiencia de esto que me está... No. Sumergirte en la experiencia de la experiencia. Es decir, ¿qué es el experienciar? No el tener una experiencia concreta. ¿Qué es la experiencia en sí misma? Entonces, cuando me sumerjo en la experiencia en sí misma, podré conectar con la experiencia inicial, la experiencia pura, la experiencia de ser, es decir, no de yo ser la experiencia, sino de observar dónde sucede esa experiencia y reconocerme como esa experiencia, donde el espacio donde está sucediendo esa experiencia, la consciencia. Porque para ser conscientes, realmente no necesitamos nada. Ahora estamos siendo conscientes, ahora todo está surgiendo delante nuestro. Entonces, si todo está surgiendo delante nuestro y yo cojo ese surgir delante nuestro, esa experiencia que está sucediendo, y la centro en, ahora tengo que ser consciente de las palabras que le estoy diciendo a Aurelio, mi mente se direcciona, se comprime en esas palabras y dejo de observar dónde está sucediendo todo. Yo siempre estoy siendo consciente. Yo, lo que no puedo ser nunca es no consciente. Me puedo creer no consciente, pero si yo me creo no consciente, ese ser no consciente está sucediendo, es la experiencia que está sucediendo. Con lo cual constantemente estoy en la consciencia. Es la presencia de ser consciencia, no de ser consciente, de ser consciencia, la consciencia consciente. Y en ese momento, es decir, surge una claridad en todo, pero la claridad no es te estoy diciendo esto y ahora me acuerdo lo que te digo, no. Es una claridad en el momento presente de lo que expresas, pero tal como lo expresas se desvanece. Correcto. Correcto. Surge una claridad que aunque surja durante un milisegundo, luego a veces surge durante un milisegundo, a veces durante más segundos, pero ya la reconoces. Y cuando dices la reconoces quiere decir volver a conocer. Entonces, ahí entramos en el concepto de que nunca has dejado de conocerla o de que ya la conocías, pero no recordabas que la conocías. Cuando llegas a tener esta experiencia, aunque solo sea un segundo, entiendes de que no necesitas el lenguaje, entiendes de que, bueno, entiendes que todo es certeza, empiezas a sentir, también utilizamos la palabra sentir, pero quizá ni siquiera es sentir, va más allá, es una sensación de... Para el ego incluso es como pasotismo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Muchas veces se dispara el programa de tienes que hacer algo, tienes que pensar, tienes que planificar el siguiente objetivo. Pero en realidad reconectas, es cierto que nunca has desconectado o nunca has perdido esa conciencia, como tú decías. Te das cuenta de alguna forma de que eres esa conexión o eres esa conciencia, pero no te das cuenta a través de los sentidos, ¿no? No se percibe a través de los sentidos. Es que es difícil de describir.
En budismo, ¿vale? Te dicen que una de las historias nuestras es el apego al placer de los sentidos. Porque nosotros interpretamos la vida a través de los sentidos, ¿vale? Y luego conceptualizamos. Entonces, claro, estamos hablando de una experiencia limpia en ese momento. Es decir, de observar dónde está sucediendo ahora lo que está sucediendo. Entonces, en el momento que yo le aplico los sentidos, ¿ah? Ya empiezo a desconectar de esa experiencia. Estamos hablando es decir, yo no soy pensante, soy sintiente, ¿vale? Pero es que si yo siento tristeza, la tristeza no es mi tristeza, es tristeza. Claro, Es decir, y si claro. yo soy capaz de observar el espacio, ¿vale? Este espacio donde ahora está sucediendo esto, es que está sucediendo ahora en ese espacio. Entonces vale, yo observo la tristeza, pero ¿dónde surge en este espacio? Yo siento tristeza, no sé, vale, surge en este espacio, vale, qué guay. Entonces surge en este espacio, es decir, soy conciencia. ¿Y qué es Aurelio? Es conciencia, somos lo mismo, estamos surgiendo en el mismo espacio. Entonces esa tristeza es exactamente la misma que tú, que surge en tu espacio como que surge en el mío. Simplemente es mi yo que la está deformando para hacerla mía. Entonces es Correcto. cuando realmente yo, cuando observo a Aurelio creyéndose triste, yo conecto con esa tristeza y simplemente puedo unirme a ti, me uno a ti en esa tristeza, porque no es mi concepto de tristeza, es un algo que está sucediendo en la consciencia y puedo incluso llegar a sentir eso. Correcto, correcto. De hecho, te habrá pasado a ti, le habrá pasado a mucha gente que estás en una sesión, en una consulta con alguien y estás sintiendo lo que él está sintiendo. Y puedes llegar a decirle, ¿qué tal esa tristeza? Sin que te haya dicho que se siente triste, ¿no? Puedes llegar a conectar con eso porque al final, bueno, todo es lo mismo realmente, pero hay algo aquí que me parece interesante para la práctica y es que estamos muy habituados a percibirlo todo a través de los sentidos y es normal, lo percibimos todo a través de los sentidos. Pero claro, cuando hablamos de ser consciente, por ejemplo, del espacio de esta habitación, ser consciente de tu interior, hay una tendencia del ego o de nuestra personalidad a ser consciente hay como un resorte que se activa, al menos yo lo vivo así, mucha gente que conozco lo vivo así, a ser consciente como hacerlo a través de algún sentido, ¿no? Por lo menos en estados iniciales. Vale, quiero ser consciente, pero para ser consciente, ¿qué sentido, sin darnos cuenta, qué sentido se está activando para ser consciente? No se activa ninguno de los sentidos. O si quieres, porque yo ya estoy viendo algunos maestros o algunas personas que lo explican como no se activa ninguno de los sentidos tradicionales o físicos, ni el gusto, ni el oído, ni el olfato, ni el tacto, ni la vista, creo que me dejaba. No se activa ninguno de esos sentidos. Lo que se activa, podemos darle una licencia a la enseñanza o la forma de explicarlo, diciendo que lo que se activa es tu sexto sentido. Si quieres, siguen siendo analogías, pero Sí. creo que puede ayudar a mucha gente. Lo que se activa es tu sexto sentido. Lo que se activa es tu intuición. Lo que se activa es un órgano sensorial, si quieres, lo podemos llamar órgano sensorial indescriptible, conciencial. Y ese sí que es capaz de ser, no es totalmente adecuado, pero para que la gente lo entienda, sí que es capaz de ser perceptor, por ejemplo, del espacio que hay en esta habitación. Y eso se hace siendo consciente. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con la forma tradicional que tenemos de percibirlo todo, que es a través de los sentidos. Sí, porque Entonces, si observamos, ¿vale?, dónde aparece, ¿vale?, es decir, el yo ver, ¿vale?, o el yo saborear, el yo oler, ¿vale?, todo esto surge en la conciencia, ¿vale? Es decir, si yo ahora estoy tocando un tacto, ¿vale?, si ahora estoy observando esto y estoy sintiendo esto sucede en la conciencia. Entonces, cuando yo empiezo a observar que todo surge ahí en la conciencia, ¿vale?, es cuando tendré la experiencia
de ser conciencia, que es lo que tú estabas explicando, Eso es. y cuando yo soy conciencia, ya no hay focalización en absoluto y mi mente hace boom. ¿Vale? Es una manera de explicarlo, ¿eh? Entonces puedo observar Buenísima. todo este espacio porque este espacio está sucediendo aquí. Wow. ¿Vale? Para si nos entendemos, ¿eh? Está sucediendo aquí todo este espacio. Está sucediendo en la conciencia. ¿Vale? Claro. Y es cuando dejo de focalizar y mi mente en ese momento la sensación de expansión, pero esa sensación a su misma vez, ¿eh? La tiene el yo. ¿Vale? Lo único que ese yo, ¿vale? Se le llama de muchas maneras, eso, etcétera, Eso etcétera, es. ¿vale? Es un yo le llamo muy sibilino, porque tú antes comentabas, la herramienta, la palabra tal y cual. No, la herramienta es el yo. Es la herramienta para llegar ahí, es el yo. ¿Vale? Cuando observo que la herramienta para todo esto es el yo, es cuando el yo hace ¡fum! Conectas ahí, lo observas y el yo ahí se disuelve, ¿vale? ¡Fum! El yo cae, que le dicen. Colapsas. eh, y en ese momento, cuando te reconoces ahí, ya dejas de identificarte con el personaje. Eso no quiere decir que pues, no sé, pues ahora está pasando todo esto de coronavirus, a mí me apetece quejarme, no sé, si no pasa nada, porque te quejes. Es decir, seguirás moviéndote, pero te moverás desde ese espacio donde sabes que estás protegido, que eres eso y ahí no pasa nada, porque incluso el quejarte sale de ahí, pero eso es inamovible. Correcto. Y eso lo describimos y lo expresamos muchísimas veces como una experiencia única, pero en realidad lo que ocurre cuando te sitúas en esa posición del observador, en ese momento en el que te das cuenta que eres conciencia y que no eres ese yo, que separa los pensamientos. Cuando entras en ese momento no hay pensamientos, no hay mente. Sí que es una experiencia, o parece una experiencia inicialmente, hasta que hace clic y deja de ser una experiencia, que es cuando el yo se disuelve. Lo digo por hacer un uso que pueda ser útil de las palabras para las personas. Utilizamos la palabra experiencia, pero es algo que va más allá de cualquier experiencia. Es que aparte, si cuando comentamos no hay pensamiento, no sé si lo ves tú así, ¿eh? Es decir, yo con las experiencias que he tenido, no es que el pensamiento no aparezca, es que observas que el pensamiento aparece en ese espacio, con lo cual ese pensamiento no puede actuar. Observas, ¿vale? Es una imagen que aparece, bueno, ahí hay una imagen, está apareciendo en este espacio. ¿Qué poder tiene ese pensamiento sobre mí? No tiene. No tiene ningún tipo de poder en ese momento. No tiene fuerza porque no hay apego hacia él. No hay apego. No estás Esto será. identificado. No hay identificación, no hay apego, no te aferras. Este es el apego famoso. Sí, sí. Este es el apego famoso. Sí, sí. Y eso es. Ya está, Bueno, ya no hay palabra. ¿Eso qué es? bueno, es que en ese momento es lo que comentamos. Es que lo podemos explicar, intentar explicar, pero solo puedes apuntar hacia ahí. No puedes explicar porque es la experiencia, yo le llamo primigenia, ¿vale? Es la experiencia limpia. Es la experiencia de experiencia. Es decir, porque ahí realmente no hay un experienciador, porque ahí el yo, No hay y experiencia. te reconoces ahí y luego dices, vale, ¿y dónde queda el yo? Yo digo, ¿dónde queda siempre? Es que ahí el yo ya no queda en ningún lado. Es que ahí, estoy ahí, me puedo recoger ahí cuando quiera. No hace falta lucha, no hace falta nada, todo está surgiendo ahí. Es decir, ¿para qué luchar contra algo si está surgiendo por mucho que quiera o no quiera? Y aparece lo real, ¿vale? Y observas el sueño. Y se acabó. Se acaban las preguntas, se acaban las dudas, se entiende todo, ya no necesitas recurrir a ningún manual o a ningún maestro, o recurres por estar un ratito viviendo una experiencia bonita, pero se acabó. Nada te falta, es trascendencia pura, es omnipresencia y, bueno, realmente lo entiendes cuando lo vives o lo has vivido. Es indescriptible. Pero es certeza, es confianza
Y es saber que hay algo que cuida de todo. De ti también, por supuesto. Y saber que ese algo eres tú. Sí, sí. Y fin de la charla. Sí, es que realmente sí. Aparte, cuando llegas a ese espacio, porque aquí hay mucha controversia, y yo en esto ya sabes que yo tengo un punto muy crítico, ¿vale? Soy muy de la broma, pero tengo un punto crítico. Buenísimo ese Porque punto. aquí hay mucha crítica, que está la gente que te dice, no, es que no puedes vivir desde ahí. No, no, se puede vivir desde ahí, y tanto que puedes vivir desde ahí, aquí. Es lo que ¿Vale? anhelamos todos. Pero puedes vivir, lo único que sí que es cierto, que primero te crees que no, luego te conectas, te desconectas, pero llega un momento que ese estado se asienta en ti, que te puedes conectar, pero se puede vivir desde ahí, aquí. ¿Vale? Tú puedes vivir en ese espacio, reconociéndote como ese espacio. Yo hace años pensaba que no se podía, ¿eh? ¿Vale? Sí, es cierto, a mí me ocurrió algo parecido. Y se puede vivir en ese espacio donde sabes que eres invulnerable. Se puede vivir desde ahí y se puede vivir en tu mundo, sea el mundo que sea un mundo caótico, sea un mundo desordenado, sea un mundo de vida en el campo, sea un mundo de vida en la ciudad, sea un mundo en una cultura o en otra. Y esto lo digo porque voy a comentar algo que es un clásico, pero es real. Muchas personas creen que para vivir desde ahí te tienes que aislar o tienes que irte a un lugar más espiritual o tienes que hacer determinadas prácticas. Puede ser, voy a ser un poco extremo, pero puede ser un drogadicto perfectamente. De hecho, ha habido maestros espirituales adictos a sustancias, de esto en la India saben mucho, y vivían desde ahí. Si es que nos confundimos, o el ego nos hace confundirnos. No quiere decir que no des importancia a muchas cosas materiales o que no quieras mejorar o prosperar, porque está bien realmente todo. Pero se puede vivir desde ahí en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, sea como sea tu vida, estés acompañado de quien estés acompañado, tengas los hábitos que tengas, porque yo mismo he tenido la tendencia, y aún la tengo, la tiene mi ego a veces, de cambiar muchas cosas de mi vida, y está bien cambiarlas, pero de cambiarlas pensando que eso era lo que me iba a hacer entrar en ese espacio de certeza o vivir desde esa paz. Y esto es muy bueno que suceda también, porque vamos cambiando cosas y nos vamos dando cuenta de que nuestra sensación interna sigue siendo la misma después de conseguir, por ejemplo, es que necesito ganar X dinero para sentirme tranquilo o tranquila. Quien haya tenido este tipo de experiencias, a mí me ha pasado. Llega el momento en el que estás ganando el dinero que deseabas y tu sensación interna es la misma. Entonces tienes que ir dándote cuenta de que la sensación es interna, esta realmente depende de ti. No de lo que consigas en el mundo, no de cómo vivas y no bueno, de tus circunstancias. Con esto, no sé si me estoy yendo un poco del tema, pero con esto lo que quiero decir es que al final es conocer o ser consciente de lo que somos realmente. Y una vez lo reconoces, no importa cómo te desarrolles en el mundo, no importa las acciones que tomes, y además una vez lo reconozcas es que no te va a importar lo que esté sucediendo, no te va a importar, porque una vez tengas la certeza de que eres ese amor incondicional, le estamos poniendo muchos nombres, pero es que es bueno para que lo reconozcamos todos, nada te falta. La paz te invade, y bueno, y te quedas sin palabras, que es lo que me está empezando a pasar a mí ahora, porque Es que contactas. aparte confundimos mucho, ¿vale? Y más en esta nueva espiritualidad que está surgiendo, confundimos mucho el positivismo con este estado, ¿vale? Correcto. El positivismo, cuando hablo de positivismo, incluyo soy todo amor, todo está bien, todo, ¿vale? A eso le llaman el dualismo negado, es un nombre que me gustó mucho a mí, ¿no? Es decir, primero estoy en la parte negativa, entonces ya soy súper espiritual y me voy al dualismo negado y nego la otra parte. Pero es que en ese espacio, es decir, que las cosas estén bien o estén mal, surge ahí. Y ahí no existe juicio alguno.
Entonces, correcto. que seas un top 10 o que seas un top -10, surge ahí, ¿vale? Pero surge sin interpretación. Luego nosotros le ponemos top 10 Eso es. o top -10. Entonces, Eso es. cuando tú conectas con eso, con ese espacio, como le queramos llamar, es lo que tú dices, es que todo da igual. Pero a la vez que todo da igual, como conectas con esa experiencia inicial, primigenia, clara, pristina, es decir, coge una intensidad todo de observar que todo está surgiendo ahí, que no me puede pasar absolutamente nada, porque no Xavi, pero soy donde surge y todos somos donde surge. Entonces, me siento unicidad con todo. Entonces, ¿de qué manera me voy a mover si me siento unicidad con todo? No me voy a mover desde el falso amor conceptualizado de todos somos amor, todo está bien. No, es que si tengo esta experiencia de ser todo eso, ¿cómo te voy a dañar? Es que no puedo. Es decir, solo me puedo a cada experiencia de la ilusión, solo me puedo unir a ella. Porque si está surgiendo ahí, esa experiencia es ese espacio que soy yo también, no surge de ese espacio donde soy yo. Con lo cual solo podré estar unido a eso. Correcto. Y la Siempre, intensidad es muy... siempre estamos unidos a eso, siempre hemos estado ahí y siempre hemos sido únicamente eso. Lo que ocurre, algo que acabas de decir tú, es que tenemos la tendencia o el hábito inconsciente muy rápido de interpretar todo lo que sucede. Y al interpretarlo lo calificamos de bueno o malo y esto nos hace sentir determinadas cuestiones. Pero si tú te instalas, como tú estabas comentando, en eso que eres, realmente dejas si es que entiendes que ya está, entiendes que ya está y que no es necesario nada más. Es lo que, bueno, muchos maestros han llamado el silencio. Y una vez lo vives o una vez lo percibes, no te hace falta buscar ese positivismo del que hablabas, ni te hace falta buscar nada más. Y además es algo que se transmite sin tener intención de transmitirlo, que se transmite sin intención, realmente. Aparte, aquí entramos un poquito en el hándicap que algunas veces hemos comentado de lo que decías tú de las palabras, ¿no? Porque cuando nos referimos al silencio, no nos referimos a un silencio de ahora tú y yo nos quedamos callados porque no tenemos nada que decir, no. Es decir, es una manera de expresar ¿eh? Cuando nos reconocemos como ese espacio y el yo se disuelve, o yo psicológico, como no sé, ahí, lo que aparece ahí. Porque si es ese espacio donde la experiencia surge, la experiencia primigenia de ser, es que ahí es que no se puede explicar, ¿no? Decimos silencio, decimos paz, decimos amores. No, pero no es el silencio que nosotros interpretamos de, venga, vamos a meditar. Vamos a meditar. No. Ay, tengo un problema, me retiro en silencio. No. Si estás en el silencio, si ese problema que tú te crees tener, esa experiencia, está surgiendo en este espacio, en el Surge del silencio, silencio. si tú conectas con eso, estarás en silencio interno, no sino en el Claro, silencio interno, en esta calma, en esta paz de saberte, esa conciencia donde está sucediendo lo que tú te crees que está sucediendo, que no es eso, simplemente es experiencia que sucede. Es un suceder constante, que decimos. y ya está. Además, o sea, ahora la espiritualidad, pues, bueno, ha recorrido su camino, los maestros, las enseñanzas, pero los maestros iniciales, yo siempre hablo de la anécdota de Ramana Maharshi, ¿no? No sabían al principio qué enseñar, no entendían muy bien por qué las personas querían que les enseñaran algo. Por lo menos a Ramana Maharshi le ocurrió, pero porque él se vivió esta experiencia o esta iluminación desde temprana edad. Y cuentan como anécdota que sus primeros discípulos, él lo único que hacía era permanecer en silencio.
él no pensaba que pudiera enseñar nada más ni de ningún otro modo. Pero fue dándose cuenta de que muchos venían con ideas y con creencias preconcebidas. Entonces, la maestría, creo yo, que está en adaptarte un poco a ese mapa o a ese nivel o a esa forma de percibir el mundo de la persona para poder ir acompañándolo hacia ese silencio final de alguna forma. Pero realmente la enseñanza, a mí me gusta mucho esta anécdota, como la expresaba Ramana Maharshi, era él en sus primeros semanas o meses de enseñanza, lo único que hacía era estar en silencio, pero mucha gente le pedía explicaciones. Es nuestro ego, ¿no? Ya, pero ¿cómo? ¿Pero qué está sucediendo? ¿Pero qué hay que hacer? Incluso le decían, ¿pero dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese vacío y esa conciencia? Y él llegó un momento en el que dijo que estaba en un lugar en el cuerpo, que era en el corazón o a un lado del corazón. Pero también cuentan que se lo inventó, pero vio que era una herramienta útil para que las personas por lo menos pudieran tomar conciencia de algo diferente a sus pensamientos y a su ego. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final todas las enseñanzas, las palabras que utilizamos y las analogías, lo que hacen es ayudar a las personas que se acercan a nosotros o nos están escuchando a conectar con ese silencio del que estamos hablando una y otra vez y que está más allá de la experiencia. Pero que en realidad la única enseñanza es esa experiencia última. Todo lo demás es un juego con el ego, con la personalidad, con las creencias, con las percepciones personales de cada uno. Y es un juego que puede ser válido durante un tiempo y puede ser útil, pero llega un momento que hay que abandonarlo. Hay que darte cuenta de que no tiene ningún sentido, aunque te puede haber ayudado mucho a diluir ese ego o a descongestionar un poco tus sistemas de creencias, pero realmente no tiene ningún sentido porque tu cárcel es esa realmente. Tu cárcel, si es que hay alguna, es tu ego o tu ego individual. Entonces, la única enseñanza que realmente tiene sentido, así lo han transmitido muchos de los grandes maestros, aunque luego han enseñado de múltiples maneras y de otras formas, porque la compasión también es importante, ser compasivo con la persona que tienes delante, ser humilde y adaptarte a su forma de ver el mundo, también es importante, pero la única enseñanza que existe es esta experiencia de silencio o de conciencia, experiencia que va más allá de cualquier experiencia, que llamamos Dios, conciencia, amor incondicional, fraternidad universal, tiene muchísimos nombres, ¿no? Pero que cuando la vives, repito, creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, pero es que es así. Una vez la viváis, y si alguien la ha vivido puede comentarlo en el chat perfectamente, ya está. Ya sabéis, pueden volver, ¿no? Reminiscencias, viejos patrones del ego, pueden reinstalarse algunos miedos profundos, pero una vez la viváis, ya sabéis que todo eso que vuelve, aunque lo viváis esos miedos y viváis esos viejos patrones que vuelven, surgen de ahí, surgen precisamente de eso que somos y que está más allá de la experiencia, y que una vez lo reconocemos, creo que se acaban los problemas, porque aparecen todas las soluciones, aparecen todas. Esta experiencia que estamos hablando, inicialmente es muy difusa, ¿vale? Cuando la tienes, pero sí que es cierto que si vas puliendo la atención, para decirlo de alguna manera, esto cada vez se hace más presente. Y cada vez se hace más presente. Y llega un momento que es tan presente que no puedes obviarlo. Es una pasada, ¿vale? Cada vez cuando vas observando que, sí, al principio sí tuve una pequeña experiencia, sí, no, difusa, no sé qué, y cada vez ves que se hace más presente, más presente, más presente, hasta que llega un día que es una manera de hablar, que es como si lo pudieses tocar, es una pasada. Te embriaga, a mí me gusta esa palabra. Pues, yo lo siento, lo vivo así, llega un momento que te embriaga de alguna forma y es aquello de que algunas veces hemos visto a algunos iluminados que parecía que estaban en otro mundo.
No están en otro mundo, pero están presentes en la presencia, son conscientes de la hora y de que todo surge en este momento. Entonces sí que hay algunas personas o algunos maestros que los ves así, con los ojos muy abiertos, o con unos hacen unas pausas muy largas al hablar, bueno, porque están muy embriagados, están muy atentos. Y es verdad que cuanto más consciente eres, como tú dices, más difícil es obviarlo. Además, no te apetece nada obviarlo, no te apetece nada obviarlo porque te das cuenta de que has conectado, has tocado con lo que todos buscamos. Realmente, todas las personas buscamos esa presencia, esa conexión, que realmente es lo que se puede llamar ser feliz. Lo que se Bueno, puede es que llamar ser feliz. la felicidad, ¿vale? La paz, el amor, todos esos son adjetivos que le hemos puesto a esto para decirlo de alguna manera, ¿vale? Correcto. Lo que surge ahí es lo que hemos hablado, es indescriptible, es, bueno, es que es mi morada, es que es mi casa, es mi naturaleza. No la mía, de Xavi, es la naturaleza en sí misma, es Somos eso. nosotros. Entonces, bueno, es la ambrosía, si le quieres llamar. La ambrosía es una palabra que me gusta mucho a mí, ambrosía. Es tu alimento, ¿vale? Somos poquita gente hoy. Si queréis comentar, como somos 4 personas o 5, si queréis comentar algo por chat o queréis que os abramos en micro, ¿vale? Como somos poquitos hoy, lo podemos hacer si os apetece a la gente que estéis conectados, ¿vale? ¿Te parece o no? Genial. Porque como somos poquitos hoy, es decir, que los otros días éramos más, ¿eh? Entonces es que en el fondo no es ni ser consciente de eso, ¿vale? Porque eso se presenta delante tuyo y ¡fum! ¿Vale? Y ya no estás el juego de soy consciente de esto, soy consciente del otro, no es lo que hablamos al principio, ¿no? De buscar el no, ¿vale? ¡fum! Aparece, ¿sabes? Se aparece y vale, ya está, guay, ya está. Y de alguna forma, lo que ocurre es que el mundo empieza a importarte poco, ¿vale? Pero que esto se entienda bien. Que esto se entienda bien. No sé si tú lo vives igual, Sí, sí, David. sí, lo vivo igual. El mundo empieza a importarte poco, pero vamos a entenderlo en términos de que lo hemos relativizado. Nos hemos dado cuenta de que no es la realidad, de que no es lo importante. Eso no quiere decir que no, vamos, que dejemos de lado cosas que no queremos dejar de lado, que dejemos de ser a lo mejor compasivos con nuestros seres queridos. Pero es algo que se lo plantea el ego realmente, porque una vez tú entras en esa presencia, tienes esa claridad y lo que te surge es nutrir, porque está nutrido, ¿no? Anoche se hablaba, creo que fue Marisa la que habló de lo que le surgía a ella en este momento era cuidarse para poder cuidar de alguna forma, pero surge de una forma natural. Surge de una forma natural porque la comprensión se vuelve mayúscula, de alguna forma se vuelve mayúscula. Y quería preguntarte algo, Xavi. Pregúntame. A veces tengo la sensación, pero claro, como ya tampoco me paro mucho a darle mucha importancia, de que esto se contagia, ¿no? De que cuando hablas con una persona, incluso cuando ves un vídeo grabado de una persona que realmente esto lo vive, no necesitan prácticamente ni escuchar las palabras que está diciendo. A mí me pasa con algunas personas de las que se... Por ejemplo, me pasa cuando estoy hablando contigo o cuando estoy en estos encuentros me ocurre, ¿no? Y es como si... Esto es como contagioso. Llega un momento que me da un poco igual lo que decir, pero estoy súper feliz de estar aquí contigo, estar con las personas que están, de hablar, de dialogar. Me da un poco igual en el sentido de que queda relativizado, el mundo queda relativizado. Entonces la pregunta es esa, ¿tú crees que esto es contagioso? A ver, contagioso o no contagioso, que yo ahora decir contagio con todo lo que tenemos del coronavirus, no sé si decir esa palabra o no. ¿Vale? No, pero a ver, lo que sí que es cierto es que la mente del yo es dual, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿vale? La mente del yo es separación. Entonces, cuando estás con estas personas, ¿vale? Simplemente estás recordando que tú eres eso. ¿Vale? Y si tú observas una persona que ya está en esa presencia,
cuando tú estás con una persona, porque nos quedamos separados, el yo se quiere separado, que está en esa presencia, ¿eh? Tú conectas con una parte de esa presencia, estás recordándolo, aunque no seas consciente. ¿Eh? Mm. Es como si tú, son palabras que utilizamos, ¿vale? Que cuesta entender el significado, pero es como si estuvieses conectando con esa parte que tú ya eres sin ser consciente de ello, porque esa es tu naturaleza. Tú te puedes olvidar de todo, pero realmente no te estás olvidando de eso. El sueño es creerte que te has olvidado. Eso siempre está presente en ti. Con lo cual, cuando estás con una persona que es consciente de ese estado, como tú realmente ya estás en ese estado, solo crees que te has olvidado, ese estado empieza a florecer. Te lo comenté, creo que lo comentamos en, no sé si en esta conversación o hace dos. Es decir, las figuritas de Buda que nosotros tenemos, ¿eh? Cuando ellos rezan, no rezan a un dios, ellos no tienen dioses, tienen divinidades, son conceptos diferentes. Ellos no están rezándole a Buda, no están cantándole un mantra a Buda, no están haciendo una puya a Buda. Buda es un reflejo, ¿eh?, de una mente búdica. Buda es un estado de la mente, un estado despierto, ¿vale?, iluminado, como lo quieras llamar. Entonces, cuando tú estás delante de un Buda, simplemente te estás recordando que él está en ese estado, ¿eh?, para que tú reconozcas ese estado en ti. Entonces, con una figura nos cuesta más porque no sabemos el significado que tiene, pero cuando tú estás delante de una persona que está en presencia, tu presencia se reconoce en ella. Es que son palabras que utilizan. Se reconoce en ella y empieza a surgir esa presencia. Y es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Me hace recordar momentos, hace ya algunos años, en algunos talleres y en algunas charlas con personas muy presentes, que al principio a mí me removía muchísimo, ¿eh? Me sacaba una tristeza enorme, o al menos lo vivía así. Y no entendía muy bien por qué, y era simplemente por estar con esa persona. Y bueno, que como tú dices, pues me estaba recordando lo que yo era, pero cuando me estaba recordando lo que yo era, me estaba invitando, de alguna forma lo que estaba sucediendo es que estaba como atravesando mis capas de dolor, de tristeza, de atascos emocionales, por llamarlo de alguna forma. Y eso es verdad que evoluciona, porque hoy en día, claro, ha habido un proceso, ¿no? Hoy en día, hablar de estas cosas o estar con personas presentes, ¿no?, no me produce tristeza de ningún tipo. Al contrario, me hace que crezca en mí ese amor. Es que se puede escribir como amor o como una comprensión muy, muy, muy grande. Lo digo por si puede ayudar a las personas que nos están ayudando, pues que a veces en algunas personas remueve un poquito las memorias emocionales o ese dolor que puede haber interno sin reconocer o esos miedos, pero que según va removiendo todo eso, luego se va volviendo mucho más claro, mucho más nítido, mucho más amable, hasta que llega un momento en que es inconfundible, ¿eh? Es Imagínate, totalmente inconfundible. imagínate que un niño sale de casa un día. Me encantan todas las metáforas, las ¿Vale? analogías. Entonces, un niño sale de casa un día, ¿vale? Y entonces sale de casa, ¿vale? Nacemos, vamos a la vida, ¿eh?, y ese niño, ¿eh?, de camino se pierde. Entonces, si un niño se pierde, ¿cómo lo va a pasar mal? ¿Cómo lo va a pasar? Mal, ¿vale? Claro. Y si entonces se encuentra con otro niño, ¿vale?, que se ha perdido y ha encontrado su casa, ¿no?, ¿qué le va a entrar a él? Tristeza, porque va a recordar, ¿vale?, que él también tenía una casa y se ha perdido y no encuentra la casa. Pues nuestro yo simplemente es esto, ¿vale? Nuestro yo ha salido de casa, se ha perdido, ¿eh?, y cada vez que compartes con alguien que ya ha vuelto a casa, simplemente, ¿vale?, estás recordando, ¿eh?, que no sabe dónde está su casa, su morada. Pero bueno, el hecho de recordarlo, el hecho de darte cuenta, es decir, eh, yo para perderme, primero me tengo que haber encontrado. Yo no me puedo perder si no me he encontrado. Pero es que en el momento que estoy perdido, ya me estoy encontrando.
pero estamos más pendientes de estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, sumergido en el estoy perdido, que no me doy cuenta que en el momento que yo ya me reconozco como que me he perdido, ya estoy volviendo a casa. Porque ya soy consciente que hay una casa donde tengo que volver. El problema es la forma que le damos a esa casa. Correcto. Pero realmente ya he hecho medio camino ya. Si no soy consciente que me he perdido, voy a estar años y años y años dando vueltas. ¿Vale? Entonces la vida me irá trayendo todo aquello que es para mí para volver a casa. Es decir, esto es como cuando éramos pequeños y nos íbamos de colonias, que hacíamos el jueguecito ese que nos iban dejando pistas y las teníamos que descubrir. Pues realmente es así. Es decir, en el momento que te planteas, después me he perdido, ¿qué está pasando aquí? El no sé qué, la vida te empieza a dejar los papelitos esos doblados, ¿vale? Con los juegos para ir volviendo. Y de vez en cuando aparece alguien y te dice, mira, yo lo he conseguido, estoy en casa. Y te entra el bajón. Wow, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Bueno, no pasa nada. Y cuando vuelves a casa, es tan emocionante. Bueno, al principio lo que hago, al principio te da el subidón, ¿vale? Lo que hemos hablado muchas veces, al principio te da el subidón, luego dices, joder, qué rollo. Bueno, te espera una película de lo que es esto. Sigue siendo un pequeño juego de yo, no estás en casa, solo lo que hemos hablado. Has llamado a la puerta, has entrado y has vuelto a salir sin darte cuenta. Bueno, tranquilo, ya volverás a llamar y a entrar, ¿vale? Es decir, hasta que llega un día que lo reconoces y entras y dices, vale, ya está, es mi casa. En mi casa, y aquí me quedo. Al principio es un poco como el anuncio del turrón este de vuelve a casa por Navidad, ¿no? Sí, exacto. Y a ver, es una experiencia, es que es muy complicado de explicar. Pues vale, es como ayer. Ayer estábamos las 6 personas en la entrevista, pues teníamos 3 minutos cada uno. Pues vale, todo esto está surgiendo ahí, yo no, pues vale. Y ya está. Es decir, que a pobre Carlos no se le oía bien el audio, pues vale, pues bien, pues vale. Pero esto no quiere decir que no me mueva, porque el movimiento surge en esa consciencia. Entonces, si el movimiento surge en esa consciencia, bueno, pues qué guay, pues observar ese movimiento y me reconozco desde ahí y desde ese silencio me uno al movimiento, desde esa quietud me uno al movimiento. ¿De qué? De experienciar lo que es creerme un yo, de observar cómo ese yo surge en ese espacio y tener esa experiencia. Pero si estoy en esa morada, si estoy dentro de mi casa, ¿vale? Es decir, estoy dentro de mi casa y estoy observando por la ventana todo lo que pasa fuera. Y yo me veo fuera moviéndome. ¡Qué guay!, ¿no? Y que tengo toda la libertad para hacer todo. ¿Por qué? Porque no me reconozco como el Javi que tiene sus patrones y sus historias. Correcto. Y puedes ver con certeza que todos esos movimientos tuyos, personales, y que los movimientos del mundo no dependen de nuestros yoes, ¿no? Que esto es una trampa clásica, ¿no? Es que, o sea, pensamos, y hay mucha gente que sufre muchísimo por esto, que controlamos el mundo. Y hay un momento en el que te das cuenta de que ni siquiera las palabras que estás diciendo o el levantar la mano lo controlas tú. No lo controlas tú desde tu yo personal. Se mueve o surge en esa conciencia. Y al ver con claridad que surge en esa conciencia, la identificación ya es muy grande con esa conciencia. Y te desidentificas más aún de ese yo particular, de esa personalidad que creía que estaba controlando sus acciones, que creía que la ropa que se había puesto hoy la había decidido, lo que creía que las personas con las que estaba hablando o con las que había quedado hoy, lo había decidido él realmente. No decidimos nada. Y por eso una de las herramientas que más se utiliza en estas disciplinas es lo de soltar. Porque creer que decides es apegarte, es asirte, es cogerte a cosas que realmente no existen, que son interpretaciones de nuestro yo personal. Entonces, cuando te vas dando cuenta de esto, ya está. Prefiero no terminar la frase. Cuando te vas dando cuenta de esto... Sí. El tema este que comentas tú, ¿no? De que intentamos controlar el mundo.
Es Es muy que, divertido. perdona que te interrumpa aquí, pero es que hay tantísima gente sufriendo porque no controla su vida o porque quiere que sea de una forma diferente. Continúa, continúa. Desde mi experiencia, el día que yo me di cuenta que yo intentaba controlar el mundo y me di cuenta, ¿eh?, que yo intentaba controlar el mundo, pero el mundo me estaba controlando a mí a través de intentar yo controlar el mundo, ¿vale? ¿Vale? Fue como una, a ver, espera. Yo estoy intentando controlar el mundo, pero el hecho de que yo intente controlar el mundo es el mundo que me controla a mí, ¿vale? A través de yo intentar controlar. ¿Vale? Es un pez que se muerde la cola, ¿eh? Dije, perdona, ¿qué narices estoy haciendo aquí? ¿Eh? Entonces, cuando, bueno, poco a poco vas sumergiéndote en esto, ¿eh? Y es un día la experiencia de que tú no haces nada, pero es observar lo que te comentaba el otro día. Es decir, cuando hablamos de soltar, etcétera, etcétera, son pequeñas metáforas, porque inicialmente yo me apegaré a las cosas, ¿vale? Luego soltaré, pero ¿desde qué punto de vista? Ayer, creo que ayer lo comentábamos, desde qué punto de vista yo llegará un día que tendré que soltar el soltar, Correcto. porque me estaré sosteniendo a mí mismo, ¿vale?, a través del soltar, ¿eh? Porque sigue siendo el mismo juego, pero sí que bascularé de una polaridad a la otra polaridad para darme cuenta que si suelto todo, voy a crear vacío y tengo que sostener algo, ¿vale? El yo tiene que sostener hasta que se dé cuenta que todo se sostiene por sí solo, ¿no? Pero si no me llegaría a desconectar del exterior. Porque el Claro, exterior está sucediendo para el yo, hasta que no veo todo eso, el exterior está sucediendo en el yo. Si yo rompo el vínculo con lo exterior, lo suelto todo, es cuando es el juego más civilizado, es cuando aparece un vacío interno, no el vacío existencial, que es diferente, que es súper bonito el vacío existencial, es una experiencia súper dura, como yo la viví, pero a sí misma vez, después con el tiempo, para mí fue la experiencia más bonita, ¿vale?, que yo he podido experienciar, pero bueno. hay por ahí alguna pregunta Sí, de Gema y Alberto está levantando la mano. Entonces, pues lo que quieras, si quieres, empezamos con Alberto si quieres y luego pasamos a Gemma. genial. Vale, Alberto, te doy audio, ¿te parece? Correcto. Vale, a ver, habla Alberto, creo que ya puedes hablar, Alberto. A ver, sí, ahora no se me ve. No No, pasa yo nada, me he tranquilo. ubicado mal. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo Muy no sé qué bueno. voy a decir, pero a mí me apetece decir algo. A ver, yo me pierdo mucho, yo sé de lo que estáis hablando, ¿no? Y las veces que yo trato de tomar conciencia o estar en esa presencia, ubicarme en esa presencia, la verdad es que ha sido muy agradable. Y trato de mantenerla, pero me cuesta. Me cuesta. Y eh, entonces salta lo que yo llamo el automático. Xavi, tú lo llamas de otra manera, pero más o menos es así. Salta el automático y yo no estoy consciente de ese automático. Ese automático va por mí, mueve para aquí, para allá, hace esto, hace aquello, hasta que yo otra vez digo, un momento. Y lo que yo quería era consultar lo siguiente. Cuando yo estoy solo, me es muy fácil, me es más fácil, mucho más fácil. Cuando estoy con gente, no. Ahora me está haciendo fácil, pero porque vosotros no estáis aquí, estáis allá. Esa era mi pregunta, pero quería aportar alguna cosa. Lo empecé a ver todo más claro desde que escuché a Bruce Lipton, que él decía que era tan solo prestar atención, nada más. El resto del tiempo se está en el pasado o se está en el futuro, y realmente se está así. No se está aquí, no se está ubicado en el aquí y el ahora, que es tan bonito así, y entonces pasa, como dice Xavi, ¿no?, que uno no sabe qué es lo que está diciendo, porque yo ahora no sé lo que estoy diciendo y lo que voy a decir después, pero tan solo estoy expresando. Entonces la paso muy bien cuando estoy solo, pero no con otra gente. Me cuesta un montón. Ahí está Alberto actuando, y a veces
puedo ser consciente de que hay un personaje que está actuando por mí. Y entonces me ubico, hago como que me retraigo a ese yo. Llámese divinidad, llámese sabiduría, llámese Dios, llámese no sé. Aurelio, ¿tú o yo? Bueno, a mí me apetece hacer una diferenciación que creo que puede ser interesante, por lo que has comentado. Has dicho, intento estar en el ahora, intento alcanzar ese estado. Hay una diferencia entre intentarlo, entre intentar alcanzar algo y entre ser consciente de algo. ¿Vale? Lo digo por si te puede ayudar esta diferenciación. Cuando intentamos alcanzar algo, lo estamos haciendo desde el ego. Exacto. Y estamos generando un estrés, ¿no? Porque ya hay una expectativa, queremos conseguirlo, si no lo conseguimos, estamos intentando controlar. Si somos muy observadores, estamos haciéndolo desde el miedo de no alcanzarlo, ¿no? Pero el objetivo, si hay algún objetivo, no es tanto alcanzar algo, sino ser consciente de ese algo. Y cuando tú dices, cuando me sitúo en el observador y soy consciente, con tus palabras lo has dicho, me resulta más fácil, es porque hay una diferencia entre intentar agarrar algo y ser consciente o situarme desde otra perspectiva. Entonces, si algo nos puede ayudar más a conectar con eso que somos, es mucho más el estar atentos y darnos cuenta de que cuando intentamos algo lo estamos haciendo desde el miedo, desde el control. Pero cuando somos conscientes, ya estamos reconociéndonos de alguna forma a nosotros mismos. Es como un tip que yo creo que te puede ayudar. No sé si ha quedado suficientemente claro. Muy claro, sí, sí. Y Xavi, si quieres comentar algo. Sí. Mira, Alberto, como comenta Aurelio, ¿vale? Es un autoengaño del yo, ¿vale? El piloto automático no es un autoengaño del yo. ¿Dónde surge el intentarlo? ¿Dónde sucede el intentarlo? Me preguntas. No, es una pregunta general, ¿vale? Es decir, yo, cuando juego con la gente, ¿vale? Pregunto, no hace falta que respondas. ¿Dónde surge el intentarlo? Observemos que el intentarlo surge en el mismo espacio de donde estaba surgiendo hace un momento cuando estabas en presencia. El intentarlo surge en la conciencia. Lo único que tu mente se está direccionando más al intentarlo, ¿vale? Te direccionas más a esa experiencia que observar que la experiencia está surgiendo en la consciencia. Correcto. Eso es un engaño del ego. Sí, es que el ego, con Aurelio lo hemos comentado muchas veces, cuando más consciente eres de algo, el autoengaño, el piloto automático es más civilino. Entonces bueno, voy a observar, ¿vale? Voy a ser sincero conmigo mismo. Ahora estoy, ¿vale? Me doy cuenta de que estoy en el piloto automático. Guay, ya me he dado cuenta. Oportunidad para decir, ¿y dónde está sucediendo este piloto automático? Y me sumerjo en dónde está sucediendo el piloto automático. ¿Y qué vuelve a aparecer? ¡Uah! La conciencia. ¿Vale? Ahora estoy con los amigos. Me he dado cuenta que estoy con los amigos y hay mucha separación, porque no estoy en lo interior. Hay mucha separación en el exterior, ¿vale? Mucha separación, mucha división. Me he dado cuenta que no estoy ahí. ¡Qué guay! ¿Dónde sucede ese no estar ahí? ¡Uah! Me vuelve a aparecer la consciencia otra vez. Vuelve a aparecer la paz. Pero es sumergirte en la experiencia. ¿De qué? En la experiencia de intentarlo. ¿Dónde surge el intentarlo? En la experiencia de ahora vuelvo a estar desconectado. Me sumerjo en la experiencia de volver a estar desconectado. ¿Y qué aparece por debajo de la experiencia? ¡Fuam! La conciencia. Y es, ¡oh, perdona! Entonces el ego se da cuenta y ¿qué dirá? Te va a entretener. Otro piloto automático. Pues ahora me fijo en que Pepito, no sé qué, me está mirando así. ¿Y dónde surge esa interpretación mía de que Pepito me está mirando así? ¡Uah! Y vuelve a aparecer la conciencia otra vez. No sé si te sirve, Alberto. Sí, mucho, sí, sí. Sale el ego espiritual, ese también es el ego espiritual. Ahora sí soy consciente. Se le llama ego espiritual, pero realmente son, es que lo hablábamos con Aurelio, es decir, el yo, el ego, cada vez se vuelve más civilino.
Es decir, el juego del yo es más civilino. Entonces, bueno, en vez de fijarte en los 50.000 juegos del yo, ¿vale? Llegaremos un día a observar que igual solo tengo que observar que juega. No los 50.000 juegos, sino que juega. ¿Y dónde sucede ese jugar? La conciencia otra vez. ¿Vale? Aurelio, perdona, que ibas a decir algo y te he cortado, disculpa. No, es que hay algo muy interesante también y es que incluso, fíjate si el ego se vuelve civilino, a mí me ha pasado muchas veces y a mucha gente le pasa que incluso cuando conectas con esa conciencia, cuando estás viviendo la experiencia de la totalidad, muchas veces se dispara y te dice a ti mismo, ¿me lo estaré inventando? ¿Me lo estaré imaginando? ¿Y dónde surge ese pensamiento de no estar imaginando? Es que vamos siempre a lo mismo. ¿Es real? Algo que a mí me ayudó mucho fue que cuando vivo esa experiencia, si me paro realmente a observar, es una experiencia que es inimaginable. No te la puedes inventar porque si cierras los ojos y la estás viviendo, no hay, no hay forma humana. O sea, por definición es inimaginable. No hay ningún pensamiento que diga, ay, voy a imaginarme, voy a crear, voy a inventarme algo que sea maravilloso. No, ocurre. Entonces, yo cuando fui capaz de darme cuenta de eso dije, no, porque para inventarme algo tengo que pensarlo. Y es algo que no estoy pensando, estoy viviéndolo. Otra clave más que a mí me ayudó mucho por si os ayuda a vosotros. Cuando no es pensable, cuando no es inimaginable, no te lo estás inventando. Cuando no es imaginable. Cuando no es imaginable, cuando no es pensable, es real. ¿Por qué? Porque no necesita un algo que lo cree. Lo real, lo que es real, no puede nacer ni morir. No puede depender de algo externo, porque es real. Todo lo que depende de algo externo es irreal, porque necesita algo que lo haga real. Entonces lo que tú dices es que es súper bonito, Aurelio. Cuando yo me doy cuenta que eso no lo puedo pensar, imaginar, eso es real porque se ha creado por sí solo, la conciencia. Claro. No, es que a mí me atormentó mucho eso durante mucho tiempo. Me lo estaré imaginando, me estaré creando un mundo paralelo. Si no lo estás imaginando, si no lo estás pensando, estás en lo real, está sucediendo lo real, lo inmanente, lo que no tiene forma, porque no le estás dando tu forma, ¿no? Y a mí eso me dio mucho descanso, me conectó muchísimo. Sí, pero en ese momento lo que hay que ser muy conscientes también es que en ese momento, cuando aparece esto, el yo va a empezar a generar movimientos, porque cuando yo observo lo real y soy consciente que lo real no necesita nada para existir, es en sí mismo, te das cuenta que el yo no es en sí mismo. Entonces no es real. Inconscientemente el yo se da cuenta de que él no es real. Entonces empieza a generar mecanismos de defensa. ¿Para qué? Pues no, es que si no soy real, ¿qué pinto yo aquí? No existo. Voy a morir, cree que va a morir. Sí, dale, Aurelio, dale. Eso, el yo cree que va a morir y genera todo tipo de mecanismos de supervivencia. Y hay momentos ahí de crisis muy importantes que dices, no puede ser, si yo ya estaba conectado con mi esencia, ¿qué me está pasando? Que llevo 2 semanas que estoy súper perdido. Pues enhorabuena, estás en un buen momento y tu ego te lo está mostrando de alguna forma. Una de las cosas que últimamente me ha dado, es decir, que no ni lo he decidido yo, por expresar, es que tenemos que tener claro, ¿vale?, que el miedo es un mecanismo de supervivencia, no de protección. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando yo estoy en peligro de supervivencia, mi ego está en peligro de supervivencia, se activa el yo, ahí se activa el miedo. No es de protección. Lo que me protege es el amor, no es el miedo. El miedo me hace sobrevivir a quién, a mí, a Xavi, al gran ego. Pero la protección la encontraré a través del amor. Y la supervivencia para el ego a través del miedo. Cuando yo puedo observar, hablo yo, porque me fue bien a mí, pero yo cuando observé este pequeño matiz entre protección y supervivencia, es cuando empecé a plantearme, vale, guay, solo quiere sobrevivir, tener existencia, no me está protegiendo, solo me va a poder recoger el amor.
solo va a poder recoger al ego el amor, solo va a poder proteger el amor. Y si somos muy sinceros y nos abrimos realmente y abrimos nuestros corazones, ¿qué nos puede proteger más que el amor? Nada, absolutamente nada. Me he puesto muy ñoño, ahora, Aurelio, coño. No, es que te escuché anoche decir esto y me llamó mucho la atención porque me parece súper acertado y a mí me ayudó mucho escucharlo. Porque cuando te paras y haces la diferenciación, porque siempre hablamos del miedo, o al menos yo y mucha gente con la que hablo, como algo que te va a proteger de algo. Bueno, te va a proteger a nivel supervivencia, como tú dices. Yo no había hecho esta diferenciación y anoche te escuché atentamente y me hizo pensar, me dio tranquilidad, ¿eh? Porque sí que es cierto que nada te va a proteger más que el amor y eso es otra confusión y es algo que me lo guardo en el bolsillo porque me ayuda, me resulta muy útil también, ¿eh? Lo escuché anoche atentamente y ahora lo vuelvo a escuchar y le encuentro mucho sentido, Bueno, tenemos a Gemma que comenta que le encanta cómo lo explicamos y pregunta, ¿y el libre albedrío? La gran pregunta del libre albedrío, que a Dios le encanta el libre albedrío. Te lo dejo aquí, Aurelio, y luego meto yo más. ¿No? Bueno, esto es buenísimo, remueve mucho los egos, está muy bien para esto. El libre albedrío, pues, a ver cómo explico yo esto. El libre, el libre albedrío, Dilo ya. mira, el libre albedrío es un invento como, por ejemplo, para mí, como por ejemplo, como cualquier otro invento, como por ejemplo que hemos venido a la Tierra, para mí, a aprender, o como por ejemplo que tenemos una misión de vida o un propósito, son inventos del ego que lo reconfortan mucho al ego. Para ser importante. Correcto. Pero también pueden ser, en según qué procesos de la persona, herramientas de ayuda, ¿eh? Eso también es cierto, porque reconfortan mucho al ego y dan mucha tranquilidad, pero tiene que ser un paso intermedio hacia algo, hacia una transformación definitiva, hacia ese reconectar o volver al hogar. Pero realmente es un invento del ego. Desde la visión personal o la visión del ego puede existir libre albedrío, podemos haber venido a la Tierra a aprender, podemos tener una misión de vida o un propósito y un montón de historias más que van muy bien, que nos pueden ayudar mucho a estar más tranquilos, pero sigue siendo una visión personal, ¿vale? Un sistema de creencias. Desde la visión de la totalidad, desde la visión del amor, ni hay libre albedrío, no hay ningún sistema de creencias, no hay ninguna creencia, ni hemos venido a la Tierra a aprender, de hecho, si me apuras, yo te puedo decir que una vez entras en presencia, te importa un comino si existe la reencarnación o no existe la reencarnación, no es importante. Son todo inventos y sistemas de creencias del ego, en mi opinión. Yo lo vivo así. Y esto remueve muchos egos, porque hay muchas disciplinas, muchas formaciones, muchos cursos a los que asistes y te dicen, tienes una misión en la vida, está escrito en tu destino, Plutón está acercándose a Neptuno. Para mí son sistemas de creencias, porque una vez reconoces que eres, te das cuenta de que todo eso es posterior a la presencia, es posterior a la consciencia, surge después, lo hemos inventado o de alguna forma lo hemos creado. ¿Para qué? Para sentirnos, para que nuestros egos se sientan reconfortados. Y repito, hay un momento del camino en el que puede ser muy útil, pero también entiendo que esto a veces desde el ego es difícil de entender y remueve muchos egos. Pero también hay un momento en el que o lo sueltas o no vas a obtener esa felicidad, esa plenitud, obtener o reconocer o asentarte en esa identificación con esa paz que somos. En algunos libros hablan de procesos largos meditativos de algunos maestros, de algunas personas, y que llega un momento en el que desarrollan telepatía, desarrollan clarividencia, visiones, canalizaciones, y los mismos libros, los que han entendido el proceso, también advierten de lo peligroso que es estancarse ahí, porque eso es una fuente o un foco que va a generar sufrimiento también, porque está
hay una tendencia a interpretar todo eso y a generar un sistema de creencias al que volver a aferrarnos, con el que volver a identificarnos, y eso va a generar sufrimiento una y otra vez. A mí me gusta mucho, si se está entendiendo esto bien, me gusta mucho cómo lo definía Maharaj, Nisargadatta Maharaj. Yo me quedé con esa frase y a mí me ayuda muchísimo. Él dice, ¿qué sentido tiene la vida? Y él dice, la vida no tiene ningún sentido. Y acaba la frase diciendo, es como orinar. Y se queda tan pancho. Sí, sí, bueno, Nisargadatta, era Nisargadatta. Además, que si no lo conocéis, os invito a ver algún vídeo por internet de Nisargadatta porque son divertidísimos. El hombre fumando en medio del Hatran, escupiendo, chillándole a la gente. A ver, si la vida tuviese algún sentido, si tuviese alguno, sería vivirla. Si tuviese alguno, ¿vale? Si tuviésemos algún sentido en esta vida, si tuviésemos alguno. Si el ego tuviese algún libre albedrío, si lo tuviese, sería cómo interpreto la realidad. Punto y pelota, si lo tuviese. Pero como dice Aurelio, en el momento que tú te reconoces como consciencia, es decir, si es que ahí no existe, simplemente es la experiencia que está sucediendo. Entonces, ¿qué libre albedrío hay? ¿Qué no libre albedrío? Es otro entretenimiento del yo. Es decir, el mundo dual es decisión. Entonces, bueno, decide a qué quieres jugar y créete que tienes libre albedrío si quieres, ¿vale? Pero es que es un juego, como bien dice Aurelio, ¿vale? Y luego Gemma pregunta, ¿pero necesitas tu ego para moverte por aquí? No, si para tú reconocerte que estás en casa, es lo que hablábamos al principio, hay un ego muy sibilino, hay un yo muy sibilino, un eso, que te ayuda a hacer el camino de regreso a casa. Si tú sin ese yo sibilino, ¿vale? Desde aquí, desde la dualidad, tú no puedes experienciar el ser conciencia. Ahí se difumina, ¿eh? Pero sigue existiendo algo muy sibilino que se reconoce como unidad, como unicidad, pero una unidad sigue siendo uno, sigue siendo un pequeño, no sé si lo ves igual, Aurelio, sigue siendo un pequeño yo. Entonces, en este mundo dual, tú no puedes vivir sin decidir. En el mundo dual. Una cosa es que tú decidas, pero que seas consciente que no decides porque estás en esa consciencia. Entonces, es lo que comentábamos el otro día en el encuentro de no dualidad de la duda. Yo ahora estoy haciendo una conversación con Aurelio, lo sé, pero no me lo creo. ¿Qué conversación estoy haciendo con Aurelio? Si estoy en esa consciencia, esta conversación está surgiendo en la consciencia. Soy esa consciencia. Si soy esa consciencia, aquí no hay conversación ni hay nada. Simplemente es un yo que le está dando forma a esto como conversación. Eso no es real. Si no es real, ¿qué sucede? Esto es un concepto que a veces nos cuesta, al ego le cuesta, a veces, cuando hablamos de libre albedrío. Yo soy partidario también de que mientras creáis que existe libre albedrío y os sintáis cómodos, vivirlo. Pero como estaba diciendo Xavi, el camino no se queda ahí. Hay que ir desapegándose porque no deja de ser una creencia. Creo que tengo libre albedrío, pero es que hay personas que no creen que tengan libre albedrío. Y eso también es una creencia. Cuando decimos que no hay libre albedrío, no lo decimos desde el pensamiento, desde la creencia. Lo decimos porque desde la presencia ni existe el pasado, ni existe el futuro, ni existe una previsión, ni ha sucedido nada. Simplemente todo sucede ahora. Pero no desde un pensamiento de no existe libre albedrío. Ya no tengo nada que hacer, estoy sujeto a los elementos, a las circunstancias, no, sino desde no existe libre albedrío porque todo sucede ahora en este momento. Aún así, yo sugiero que mientras estéis convencidos de que existe libre albedrío, o mientras estéis convencidos, como dice Gemma, de que sigue siendo una creencia, la creencia es, pero necesitas tu ego, yo creo que necesito mi ego para moverme aquí. Sí, pero sigue siendo una creencia desde la mente. Claro que necesitas tu ego para moverte aquí, pero cuando te identificas con la consciencia, con la presencia, con el ahora, te das cuenta de que no lo necesitas, pero no lo necesitas no desde el concepto creencia, ahora creo que no lo necesito, sino vives
que surge en el ahora. Entonces, vuelvo a decirlo así porque creo que es muy representativo. ¿Te importa un comino que haya libre albedrío o no? ¿Y te importa un comino que necesites un ego o no? Porque estás identificado en la realidad, en la totalidad, en la unidad. Y no confundamos el que no existe libre albedrío, ¿vale?, con el conformismo. Con el decir, bueno, como no existe libre albedrío, pues me voy a resignar. No nos referimos a eso. Esa es otra trampa del ego. No nos referimos a eso. Bueno, pues mi yo se creyó ayer que estábamos en una entrevista de radio con Aurelio y varios compañeros, pero no, simplemente él se lo cree, no es real, ¿vale? Simplemente observo la experiencia que está sucediendo y me uno a la experiencia. Y cuando yo me uno a la experiencia, es lo que hablamos muchas veces, todo está sucediendo por sí solo, yo no estoy haciendo nada. Si yo no estoy haciendo nada, no existe un libre albedrío, porque no hay un hacedor, soy experiencia en ese momento. Pero eso de cara al exterior no quiere decir que el exterior observe, ¿vale?, como Xavi está tomando decisiones. No, es que eso que le llamamos tomar decisiones es la impermanencia, es el cambio continuo de la dualidad. Pero le llamamos decisiones. No, si yo ahora estoy siendo cambio continuo y cuando cerre el ordenador será otro cambio continuo y cuando me ponga a atender a las sesiones individuales que tengo ahora será otro cambio continuo, pero lo etiquetamos como cosas y le llamamos decisiones. Correcto. Pero si yo ahora en vez de, imagínate que ahora se nos apaga el ordenador, ¿vale? Entonces si yo no decido apagar el ordenador ya no es una decisión mía, sigue siendo un cambio continuo, sigue siendo impermanencia. Impermanencia en el mundo de las formas. Porque la vida es impermanencia, pero hay cosas que si las domino son mi decisión y si no las domino no son mi decisión. Yo tomo esta decisión, es positiva o negativa. Yo la he tomado, yo he dominado la situación, aunque el resultado me guste o no me guste. Pero cuando no la domino yo, no, es que ahora ha venido el coronavirus, entonces ya no es decisión mía. ¿Observas cómo la impermanencia la estoy dividiendo entre impermanencia que yo domino y impermanencia que no domino? Y la que no domino, lo que quiero hacer entonces es dominarla. ¿Para qué? Para decir que yo decido, que yo tengo el poder sobre mi vida. No, si el poder real es saber que no tengo poder. Si en el momento que yo sé que no tengo poder, aparece todo mi poder. Aceptación de todo. ¿Perdona? Aceptación, lo aceptas todo en el momento que Claro. esto es, que no tienes poder. Está bien todo. Sí. O está mal, si es que te da igual que esté bien o esté mal, todo está. Cuando decimos está bien, no nos referimos a que está bien Happy Flower, sino que nos referimos a es que es lo que tiene que ser, ¿vale? Es lo que tiene que ser. No obstante, yo sí que utilizo cuestiones como el libre albedrío, el propósito de vida, trascender ciertas creencias. Sí que lo utilizo con personas con las que pienso que puede ser útil. Hablo de ello en mis libros, hablo de ello con personas en mis consultas a veces, pero siempre siendo consciente de que tiene que ser a modo de palanca. Tarde o temprano eso puede ser una palanca para impulsarte a realmente trascender eso y trascenderlo todo y entrar en ese concepto tan famoso de Sergi Torres, que ya hemos hablado alguna vez, que todo es útil para darte cuenta de que no lo necesitas realmente. Aparte es lo que tú comentas, es hay que observar el momento, ¿vale? Entonces, si yo no tengo yo en calma, yo no podré observar lo que es ese ser yo y poderme sumergir en él. Entonces, primero que tendré que calmar el yo. Es decir, en mi caso yo lo divido en camino de ida y de regreso a casa. El camino de ida es poner el yo a mi favor. Entonces, si el yo necesita creerse, como dice Aurelio, que tiene libre albedrío, acompañaremos a esa persona a que se crea que tiene libre albedrío, si ella se lo cree, para luego deshacer ese concepto de libre albedrío. Pero si el ego no está en calma, está en lucha, no va a poder deshacer ese concepto. Entonces, primero hay que calmar el yo. Con libre albedrío, con libre albedrío. Con que soy creador, el yo es creador. Eso no lo dudemos. Crea un sueño. Y en ese sueño va a poder crearlo como quiera, el yo. Lo único que pasa, que el sueño no es real. Es la única diferencia. Pero el sueño, cuando tú trasciendes la mente, el sueño sigue existiendo. Sabes que no es real y sabes que el sueño surge de la conciencia. Entonces, bueno,
¿Nos creemos que hay libre albedrío? Nos creemos libre albedrío. ¿Nos creemos que tenemos que conseguir un objetivo? Pues si la persona lo quiere, y Aurelio, no sé si tú trabajas igual, la acompañamos a que consiga ese objetivo, si eso le da calma, para que luego se dé cuenta en todo el proceso de que la calma no se la va a dar eso. Claro. Y Sí, lo sí, vas poco yo a trabajo poco igual. deshaciendo el personaje para que observe todos los juegos, como yo constantemente va jugando de un lado al otro para calmarlo. No sé si trabajas tú igual, Aurelio. Igual, yo trabajo igual. De hecho, a todo el mundo que nos está escuchando hoy o que nos va a escuchar luego cuando vea este vídeo en YouTube, yo os sugiero que si os reconforta creer que existe libre albedrío, o sea, creerlo. Si os reconforta creer que cuando encendéis el móvil y son las 11:11 y me queda un 11% de batería, es que los ángeles me acompañan, creerlo. Yo lo sugiero. Si todo eso reconforta, va a ser muy útil, de verdad. Y va a ser muy útil. Pero empezar a tomar la conciencia o la presencia de que en algún momento hay que abandonarlo, hay que trascenderlo, porque si no, seguimos aferrándonos a algo creado por el ego que solo nos va a proporcionar sufrimiento. Pero mientras os esté reconfortando, utilizarlo. O sea, está bien las creencias que tengáis. Con la perspectiva sigue siendo del ego, pero sigue siendo muy útil, o con la presencia o teniendo muy presente de que todo esto nos va a servir para en algún momento, cuando estemos preparados, trascender, ir más allá, abandonarlo. Es bonito observar, ¿vale? Que hay gente que utiliza, como tú dices, angelitos, hay gente que utiliza guías, etcétera, etcétera, ¿vale? 50.000 historias, ¿vale? Pero entonces ya, claro, cuando nos sumergimos en depende de qué espiritualidades, no, ya a este señor no le acompaña la espiritualidad, de no sé qué. Yo estuve durante como 5 años súper apegado al budismo. Es decir, a mí no eran los angelitos, era el budismo el que me acompañaba. A ti te acompaña el libre albedrío, te acompaña el libre albedrío. Es decir, no separemos todo es separación, pero no juzguemos unas formas como buenas y otras formas como malas. Como dice Aurelio, a mí me acompañó durante mucho tiempo el budismo, hasta que llegó un momento que me di cuenta que, bueno, igual estoy tan entretenido en el budismo que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Ya, pero durante mucho tiempo el budismo ayudó a calmar a mí yo para yo poderme sumergir en ello. Con Y lo cual, cariñosamente, bendito toda budismo. persona... ¿Él? Bendito budismo en ese momento, claro. No, no, joder, bendito y súper bendito, vamos, que me sacó, Claro. bueno, me saqué yo, pero bueno, en ese momento yo me creí que me sacó de donde estaba. Entonces yo cariñosamente, toda persona que os diga y os asevere, no, deja los angelitos, no sé qué, con todo el cariño, que tenga empatía, que respete, porque él probablemente ha pasado por ahí. Y ahora simplemente está en la negación de eso. Claro. Entonces, como bien dice Aurelio, no. Si tú necesitas el budismo, métete en budismo. Si necesitas el curso de milagros, el curso de milagros. Y si necesitas el chimpún, pues haz chimpún. Hasta la magia negra. Si te reconforta la magia negra, hazla. Si te va a servir también. Pero sin que le hagan nada a los animalitos, ¿eh? Yo soy un animalista, ya lo sabes, ¿eh? Que si no... Haz vudú, pero solo a las personas. Que como se lo hagas a un animal, vas sabia a tu casa. Y ahora que somos muy espirituales, y si es a las personas, te pasaremos una lista de Aurelio y a quién hacerlo. Porque somos súper espirituales, ¿no? ¿Vale? Os sorprenderíais de lo larga que puede ser esa lista. Sí. Es broma. A ver, lo que tenemos que también entender, que es una frase que utilizaba mucho Edgar Tolle cuando acababa las conferencias, que es decir, ser espiritual es ser normal. Claro. Es ser normal. Es decir, una persona espiritual vive la vida, una persona que pues, ya se está reconociendo como es sanamente y tal y cual. Es una persona normal que vive la vida con una normalidad súper, pero mi mujer muchas veces me lo dice. Si algún día te viese la gente en las conferencias y tal, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque pues también nos da por criticar como todo el mundo, es decir, y nos da por cuando ves un político, ¡ay, me cago en la leche este tío, no sé qué! Lo único que eres consciente que todo está surgiendo ahí, es un juego, y aceptas eso en todo momento, lo aceptas. Es decir, no es me voy a callar el no sé qué, soy consciente que es un juego del yo, que ahora yo se ha disparado y observo como lo que le comentaba Alberto, que ese disparado del yo está surgiendo la conciencia y desde ese estado de paz no pasa nada. Claro. No, es decir, que es que no... Realmente cuando llegas ahí no cambia nada. No cambia nada del exterior, ¿eh? Simplemente es un cambio de reconocerte como eso.
pero lo del exterior sigue sucediendo. Lo único que sabes es que no es real. No sé si tú lo ves igual, Aurelio. Tal cual, si es que me recuerda un poco a lo que ha planteado Alberto. No es tanto hacer cosas o intentar hacer cosas o ser de determinada manera, como ser consciente de lo que eres y de con qué te estás identificando, ya que te estás apegando. Como que es más un ejercicio de conciencia, de mirarlo con cierta conciencia o desde cierta perspectiva. Si en realidad es un cambio, le llamamos perceptivo, pero ni siquiera es perceptivo, es un cambio perceptivo muy sutil. De hecho, hay muchísimas personas que son presentes. Yo siempre pienso en nuestros abuelos y en nuestras abuelas, eran súper presentes. No se planteaban si esta persona me critica, si me ha mirado mal, si me han enviado un WhatsApp. Se dedicaban a vivir súper presentes y se enfadaban y gritaban. Yo recuerdo, pues eso, ocurría, simplemente ocurría. Y entonces al final es algo que es muy normal, como tú dices, y además es muy práctico. Lo digo porque venimos de una época en la que se suponía que la espiritualidad era estar ahí, no sé dónde, ni en qué país, ni en qué planeta. No, no, no. Ser espiritual es ser tú. Y ser tú es algo muy práctico. Entonces, si te has criado en una determinada cultura, en un determinado barrio, en un determinado país, vete a la India si quieres, pero eso no te va a ayudar, porque tu yo, tu formación base o tu personalidad es en esa cultura y en ese barrio. Y es eso lo que tienes que trabajar, sea algo que trabajar y trascender. Y además de una forma muy práctica, esa aceptación de todo el momento presente y de todo tú. Y si tú es, yo qué sé, grita, come rápido, le molestan los vecinos de abajo, eso es ser espiritual. Visto desde esa perspectiva conciencial. Ya está. Ya está. Ya está. Y si niegas esa parte tuya que necesitas expresar, pues ya la hemos cagado. Ya estás entrando en sufrimiento de nuevo. Imaginemos una situación donde, por ejemplo, ahora Aurelio y yo nos ponemos el uno al otro a discutir. Entonces, si Aurelio es consciente que eso está surgiendo en la conciencia y yo soy consciente que estoy surgiendo en la conciencia, nos discutiremos y en el momento que acabe la discusión, es decir, la discusión desaparece y seguiremos tan normales. A otra cosa. Porque sabemos que eso está sucediendo en la conciencia, que ni Aurelio ni yo pintamos nada en eso. Si yo no me pongo a chillarle a alguien y observo que eso surge en la conciencia, yo le chillo. ¿Por qué? Porque le tengo que chillar y cuando acaba el chillido, pum, desaparece y vuelve a aparecer otra cosa. Y no me engancho en esa situación y la voy alimentando para alimentar al yo. No sé si lo ves igual, Aurelio. Tal cual, si es que es presencia, es establecerte en el ahora. Claro, ya está, identificarte con el ahora, porque estamos muy identificados con nuestro sistema de creencias, con nuestro yo, con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, que lo vamos a tener que seguir utilizando y vamos a tener que seguir haciendo cosas. Pero en el momento que te identificas con lo que realmente eres, es que crece en ti una no sé qué, porque ya lleva, yo no sé cómo definirlo nunca, pero crece en ti una, yo qué sé, que una vez lo experimenta ya no te queda ninguna duda. Y sí. Ya está. Y entonces ya no necesitas, o no surge desde tu necesidad del ego nada de lo que haces. Surge, pues eso, de la hora, con presencia y lo que surge, bienvenido es, ya está. Lo que comenta Aurelio, necesidad, deseo, anhelo, es lo mismo, ¿vale? Intencionalidad. Yo hago las cosas con una intencionalidad, todo lo que hago es con una intención. Cuando yo observo esa intención, eso es el deseo, la necesidad, ¿vale? Es cuando desaparece todo eso. Si queréis hacer alguna preguntita, que llevamos 1 hora y media, y si no, ya iremos acabando. Don Aurelio López Gómez. Pregunta, no, si yo quería aportar una experiencia que tuve, ¿no? Que he tenido. Yo he leído mucho de espiritualidad y he escuchado a todo el mundo, a Eckhart Tolle, a mucha gente, ¿vale? Y eso pues hace bien, sí, pero lo que más me ha hecho bien es la experiencia en vivo cuando me ubico, donde tengo que ubicarme. Es que eso además lo comentamos muchas veces en privado, ¿vale? Con la gente que damos conferencias, que una cosa es saber algo y la otra es experiencia. Entonces, yo
puedo saber algo y luego tendré la experiencia. Yo primero necesito saber y luego experienciar. Es lo que hablamos al principio. Cuando tú tienes la experiencia de ser conciencia, ya está. Psicológicamente te puedes hacer muchas pelotas, pero cuando la tienes, la tienes. No sé si lo ves tú igual, Aurelio, ¿no? El experienciar y el saber. Sí, sí. A ver, lo veo igual, lo veo tal cual. Tal cual. Una cosa es pensarlo o saberlo o creer que lo sabes y otra cosa es experienciarlo. Es muy diferente. Es muy diferente. Y al final la experiencia está mucho más cerca de lo que somos que el conocimiento o que el saberlo, realmente. Entonces es mucho más útil la experiencia. Gemma nos hace una pregunta, dice, ¿para cuándo la próxima? Bueno, mes y pico que nos dé tiempo de observar cositas también a nosotros, ¿no? No está programada todavía, pero para eso, un mes y Sí, algo. mes, una semana, máximo un mes y 15 días. Cuando lo sintamos, Aurelio y yo. A ver, repetir en un principio, si todo va bien, Aurelio, me imagino que repetiremos, ¿vale? Sí, Por mi parte ya sabes que sí, que te aprecio un montón. claro. Y cada cuando, sinceramente, es que no lo tenemos programado. Es lo que hablábamos, cuando de surgir, surge. Aurelio me envía un WhatsApp o yo le envío un WhatsApp. Aurelio, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entre broma y broma, pues venga, nos conectamos, pues venga, la semana que viene. Y las cosas surgen. Claro. De momento funciona así. Sí, de momento, sí, ¿no?